el doctor Luis Allegrini, que es el coordinador del curso, va a hablar de las manifestaciones clínicas del paciente con COVID, el manejo y los criterios de internación de esos pacientes. Así que, bueno, Luis. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, ¿sí? Mi nombre es Luis Allegrini, como acaban de presentar, y vamos a empezar con mi disertación. Estamos medio cortitos de tiempo, pero fue muy bueno la presentación anterior, así que nos va a ayudar eso también a resumir algunas cosas que yo había traído. Así que creo que vamos directamente a lo que vinimos a hacer. Bueno, me toca la parte de lo que es la presentación clínica del paciente con COVID-19, manejo y los criterios de internación. Parte de esto, con respecto sobre todo al ambulatorio, también lo mencionó Martín, así que vamos a continuar. La parte de la introducción fue bastante detallado, Martín, con respecto a cómo fue la evolución de lo mismo, así que vamos a proseguir. Y vamos a empezar por aquí. Bueno, con respecto a la situación actual, como para hacer referencia, Martín fue muy claro, pero bueno, hubo un incremento en las últimas semanas. Los últimos casos, por lo menos hasta el 29, eran de 14.000 nuevos casos. Esto también fue mencionado, pero la población que más se contagia son de 20 a 60 años, pero la repercusión de esto y las complicaciones y la mayor mortalidad se da en los mayores de 60 años, como claramente lo mencionó Martín, ¿sí? Que es la menor población en lo que es nuestro país. Bien. Bueno, una aclaración previa a todo esto, que creo que estamos todos en una situación similar, que esto es un momento histórico, único, una pandemia a nivel internacional que genera muchos cambios, con muchos cambios epidemiológicos, con aperturas y cierre de ciudades, que cada situación se tiene que adaptar a nivel local, con información abundante y a veces muy difícil de comprender en tan corto tiempo, genera un estrés en el sistema de salud, ¿sí? Esto de sea tan dinámico y una tensión permanente en los equipos de salud y en la población en general, ¿no? Estamos todos en una situación similar. Esto lo mencionó Martín, pero actualmente la principal herramienta que tenemos es la distancia, ¿sí? Más allá de los 2 metros, el cuidado con los barbijos, con la máscara facial, con los guantes, ¿sí? El uso, obviamente en el contexto adecuado, del uso del EPP, acorde a cada situación. Eso es fundamental para todos nosotros los agentes de salud que estamos trabajando actualmente, y para la población también. Bueno, con respecto a lo que es la presentación clínica, en términos generales, el 90% de las personas que presentan COVID, ¿sí? Van a tener más de un síntoma, ¿sí? Estamos hablando sobre todo de lo que estamos hablando en base de internación o la evaluación por guardia. Aproximadamente un 15% inicialmente empiezan a tener la triada famosa de fiebre, tos y disnea, pero no vamos a encontrar esto en todos los pacientes. Con la progresión de la enfermedad, estos se van a ir presentando, sobre todo si presentan neumonía. Bien. De nuestros pacientes, lo refirió Martín también, pero tenemos asintomáticos del 1 al 5%, en otras categorías se han visto más, pero sobre todo en adultos. Y tenemos pacientes sintomáticos, ¿sí? Dentro de los pacientes sintomáticos vamos a tener los leves, los moderados, los graves y los críticos. Leves y moderados serán el 80%, ¿sí? Graves 14% que requiere internación, moderado habrá que ver según los factores de riesgo, y los críticos, los que terminan en terapia intensiva, son un 5%. La mortalidad andará alrededor, esto es difícil, hay distintas series, 2,7 en la Argentina, pero bueno, esto se irá viendo sobre la marcha. Los leves, ¿quiénes son? Aquellos que tienen síntomas sospechosos de COVID, ¿sí? Probablemente tengan mialgia, artralgia, dolor de garganta, neofagia, ¿sí? No presentan signos de neumonía, ¿sí? Y no presentan hipoxia. Estos son los pacientes que habitualmente están en el ambulatorio. Los pacientes moderados presentan signos de neumonía, probablemente tengan tos, pueden tener fiebre, pero estos pacientes no presentan hipoxia, ¿sí? Presentan una buena saturación. Los pacientes graves, ahí igual en los moderados en la gradación va a tener que ver también con el tema del paciente y los factores de riesgo para progresar a una enfermedad grave. La enfermedad grave se dan los pacientes que presentan una neumonía, ¿sí? Presentan hipoxia, ¿sí? Tienen una saturación menor al 93% y una frecuencia respiratoria de 24. Dependen también las guías que evaluemos, las guías europeas manejan más bien saturaciones de menos de 90.
Y los pacientes que se encuentran o ingresan en situación crítica son los pacientes que presentan un síndrome de distrés respiratorio, ingresan en shock, ingresan por tromboembolismos, ingresan porque tienen un deterioro del sensorio. Bien, cuando hablo de distrés respiratorio me refiero básicamente a un distrés agudo, en una semana, con radiografía de tórax, con opacidades bilaterales, ¿sí? Que no se puede adjudicar una causa a otra causa o una insuficiencia cardíaca, ¿sí? Con una PAFI disminuida, ¿sí? Tenemos, según la definición de Berlín en este caso. Bueno, los síntomas que presentan estos pacientes, los más frecuentes son fiebre, tos, disnea, ¿sí? Y alteración del gusto y el olfato en menos de un 20% aproximadamente. Menos frecuente, pero no es que sean muy disminuidos, son las mialgias, las artralgias, la fatiga, que en otras series incluso lo incluyen hasta un 80%, ¿sí? Expectoración. Síntomas gastrointestinales también están alrededor de un 30%, cefalea, dolor de garganta. Hay algunos comienzos en las presentaciones que en jóvenes, sobre todo, han presentado manifestaciones neurológicas, se han manifestado como si fueran cuadros ACV. Síntomas cutáneos son menos del 20%, suelen ser maculopápulas, suelen desarrollarse al principio, en el medio o al final de la evolución de la enfermedad, y hay otros que son mucho menos. Al principio se pensaba que la rinorrea y la congestión nasal era un síntoma que podía descartar en la presentación de un COVID, pero más allá de eso, menos de un 15% lo presentan, así que no nos ayudaría como para poder descartarlo clínicamente, ¿sí? Esto siempre en contexto de un paciente en el que tiene epidemiología, o por lo menos ya con estos síntomas hay que tener la sospecha. Bueno, con respecto a los factores de riesgo, creo que fue muy exhaustivo lo que refirió el doctor Alvarado, ¿sí? Para recordar nuevamente, presentan mayores complicaciones y se mueren más aquellos que tienen edad avanzada, mayores de 65 años, y por cada década aumenta más. Desde el sexo masculino, el grupo etario, el grupo étnico, perdón, con respecto a lo que es la raza negra, los asiáticos, ¿sí? Con respecto a aquellos pacientes que residen en centros de cuidados, sobre todo geriátricos o de larga distancia, ¿sí? También hay que tener en cuenta los penales. Pacientes con comorbilidades, claramente descrito previamente, pero bueno, para recordar, diabéticos, ¿sí? Pacientes con insuficiencia renal crónica, más aún los que están en hemodiálisis, pacientes hipertensos, EPOC, como dijo, los que presentan una enfermedad crónica y debilitante, en el asma, más que nada los que usan corticoides. Pacientes obesos, ¿sí? Son pacientes que son difíciles de tratar y se complican francamente mucho, ¿sí? Los sobrepesos también tienen un riesgo, pero no es tan elevado como los obesos. Bueno, como para hacer un recuento de lo que voy a presentar un caso clínico, ¿sí? Tenemos una paciente que está en sala, una paciente de 60 años que es... Sí, no, paciente de 60 años que es trasladada por el servicio de emergencia. Que no se ve acá, disculpen, sí, por el servicio de emergencia, sí, que presenta disnea, clase funcional 2, mialgias y fatiga. Es una paciente que es obesa, tipo 3, que desconoce sus antecedentes, no asiste a los lugares de salud, y que tiene un familiar internado un día previo en la misma guardia con sospecha de COVID, ¿sí? Su familiar refiere una fecha de inicio de síntomas de 6 días, ella refiere síntomas, mialgias y fatiga, de 10 días de evolución. Hasta ese momento, por lo menos, no referían tener alguna epidemiología y referían cuidados apropiados. La paciente se encuentra con una frecuencia respiratoria de 24, saturando 86% de aire ambiente, y una frecuencia cardíaca de 109 latidos por minuto, ¿sí? En ese momento se le hace un test, un hemoglucosis, y presenta hiperglucemia. Al examen físico es una paciente que tiene una buena mecánica ventilatoria, presenta rares crepitantes de campo medio base bilaterales, sin otros signos. ¿Cuál era? Sin otros signos acompañantes. Bien, a este paciente se solicita una radiografía de tórax en la cual se puede observar un infiltrado bilateral, vamos a mencionarlos después, y presenta una leucocitosis con 2.900 blancos sin neutrofilia ni linfopenia, una discreta elevación de transaminasas y una glucosa de 2,23 para confirmar con una
PCR 272, un marcador de inflamación, y una función renal normal hasta el momento. La placa de ingreso de la paciente, se pueden ver radiopacidades bilaterales, Perdón, Luis, algodonosas. Sí. discúlpame. No, por favor, ¿pueden mutearse o apagar el micrófono? Bien. Radiopacidades algodonosas, bilaterales, parece ser también que hay en campo medio, posiblemente superior también. Un poco después se le vuelve a repetir una radiografía, son distintas técnicas, esta es una portátil, ¿sí? Por lo cual también se ve el aumento del índice cardiotorácico, que habrá que hablar para después, pero probablemente sea por la técnica, ¿sí? Y se ve ahí un poco más definido las consolidaciones en las bases y un poco de intersticio. Bien, bueno, pero nosotros, ¿a quién le vamos a pedir, a los médicos de guardia, a quién le vamos a pedir una placa de tórax? ¿Se les pide a todos los pacientes? No, aquellos que tenemos sospecha de que tiene una neumonía, ¿sí? Paciente que está con tos, fiebre, ¿sí? Falta de aire. Estos pacientes nosotros, taquimea, vamos a solicitarle una radiografía de tórax, ¿sí? En contexto de obviamente, epidemiológico y cuadro clínico asociado. ¿Todas las radiografías van a venir alteradas? No, no necesariamente. Si está con los síntomas, posiblemente sí, pero a veces son sutiles los cambios y hay que estar muy atentos, ¿sí? Hay un porcentaje, un 20-30%, que pueden presentar una placa normal. Y en este sentido, si la sospecha es alta, habrá que solicitar una tomografía. Con respecto a las placas, pueden venir alteraciones en un 25% de los pacientes, ¿sí? Con placas solamente unilaterales, por lo cual no, con que sean unilaterales no descarta el paciente COVID, y un buen porcentaje de esos pacientes que vamos a tener placas positivas, ¿sí? Van a tener infiltrados bilaterales, ¿sí? De estos pacientes. Bueno, lo que acabo de describir, básicamente el clásico son las condensaciones parchadas, bilaterales, ¿sí? Pueden tener alteraciones que no coinciden con el patrón, ¿sí? Mixtas, o alteraciones que nos pueden ayudar a bajar la probabilidad de que sea COVID. ¿Tipo qué? Una neumonía única lobar, segmentaria. Sería raro, pero bueno, no descarta, pero baja la probabilidad. Un derrame pleural, baja la probabilidad, ¿sí? Edema intersticial, neumotórax y algunas otras patologías. ¿A qué nos referimos cuando decimos periférico? ¿Sí? Por fuera del líquido, básicamente. Tenemos superior por encima del líquido e inferior por debajo del líquido. Vean la placa A, que es bastante sutil, ¿sí? Hay que verlas con atención, estas placas, ¿sí? Hay que pedir un informe si contamos con la posibilidad. La placa B ya es un poco más clara, con radiopacidades parchadas, bilaterales, y mucho más característica de COVID. Bueno, en aquellos pacientes que tenemos dudas, que tenemos una placa normal, que la sospecha es alta, podemos solicitar una tomografía si contamos con el medio. Si no tenemos tomografía, nos podemos apoyar en algunos scores, la clínica, con eso basta, ¿sí? Lo principal que vamos a encontrar en las tomografías es vidrio esmerilado, ¿sí? Eso en 50-60% de los pacientes, ¿sí? Sobre todo depende del tiempo de evolución. Incluso en pacientes que son asintomáticos se puede presentar en un 40% algunas pequeñas lesiones, ¿sí? Obviamente la mayoría de distribución bilateral y subpleural, bien periférica. Con respecto a la tomografía, a los 10 días vamos a ver cambios por la progresión que presentan, ¿sí? Y ahí vamos a ver un patrón mucho más mixto, que va a ser un vidrio esmerilado mezclado con una condensación, ¿sí? Posterior a esto veremos que puede resolver o pueden llegar a generar parches de fibrosis. Las personas más jóvenes tienen unas reacciones mucho más importantes, y las personas mayores ya tienen una participación más amplia con respecto a lo que son las consolidaciones, abarcan mucho más pulmón. Esto es una tomografía, probablemente un paciente que estaba más bien moderado.